Alright, ahora vamos a hablar de los posesivos. Los posesivos en inglés se hacen de forma distinta que en español, como siempre. Si no hemos aprendido este punto ya, ahora es el momento. El inglés es distinto. Lo llamamos en inglés el genitivo sajón. Pues, bueno, algunos que escriben libros de gramática lo llaman así. Yo lo llamo el posesivo, tal cual. Pero el genitivo sajón se forma con un apóstrofo y una S al final de la persona. La persona puede ser el nombre, puede ser un título que se refiere a una persona, algo así. Por ejemplo, It's Richard's car. Es el coche de Richard. It's es it is, que es otro uso del apóstrofo con la S que veremos más adelante. Richard's, ahí es el posesivo. El genitivo funciona como si fuera adjetivo, así que va antes del sustantivo en cuestión, no después. En español sería el coche de Richard en este orden, en inglés no, Richard's car. Vamos a ver unos ejemplos más. Tom's car, el coche de Tom. Mary's shoes, los zapatos de Mary. Shoes es plural ahí, pero es igual, Mary's shoes. Pedro's sister, la hermana de Pedro. My brother's house, la casa de mi hermano. Sylvia's wedding, la boda de Silvia. Paul's jacket, la chaqueta de Paul. En todo caso, la persona con el posesivo antes del sustantivo. En el caso de my brother's house, my brother es la persona, no estoy usando el nombre, pero el apóstrofe S se pone igual. El otro uso del apóstrofo, el apóstrofo con S. El apóstrofo con S se usa también para formar la forma corta del verbo is, el verbo to be conjugado, como hemos visto antes. Así que Pedro's house es el posesivo, la casa de Pedro. Pedro's at home, Pedro is at home, Pedro está en casa. A veces puede ser un poco confuso diferenciarlo, pero solo al principio. Luego uno desarrolla una intuición sobre el tema. John's a doctor and Mary's a dentist. Estos son profesiones y es la forma corta del verbo to be. John's doctor told him he should stop smoking. Eso es el posesivo. El médico de John le dijo que debería dejar de fumar. Es una frase un poco complicada, pero John's doctor es el médico de John. John's a doctor es John es médico. Esa es la diferencia que tenemos que entender de momento. El otro, that's Mary's boyfriend. That is, la primera palabra, that is, es la forma corta de to be. Mary's boyfriend es el posesivo, Mary's. Aquel chico es el nombre, no, es el novio de Mary. That's Mary's boyfriend. Vamos a ver unos ejemplos de frases con esto. Bill's office is on the third floor. El despacho de Bill está en la tercera planta. Bill's office is on the third floor. That's Tom's house, and that's Mary's house. Eso se podría traducir como aquella casa es de Tom y aquella casa es de Mary. Algo así. That's Tom's house, and that's Mary's house. Fijaos que aquí tenemos that's como that is y los nombres con apóstrofo y S para el posesivo. Do you see that girl? She's Bill's sister. ¿Ves a aquella chica? Ella es la hermana de Bill. Those are my father's shoes. Aquellos son los zapatos de mi padre. Those are my father's shoes. Bob's car is red. Sam's car is blue. El coche de Bob es rojo. El coche de Sam es azul.
Pedro's family is from Barcelona. La familia de Pedro es de Barcelona. Pedro's family, la familia de Pedro. Y por último, Mary's dog is enormous. El perro de Mary es enorme. Mary's dog is enormous. Una excepción aquí. Cuando ponemos un posesivo a un nombre o a un título que termina en S, normalmente ponemos solo el apóstrofo, sin duplicar la S. Eso es normalmente. A veces puedes ver a alguien que escribe S apóstrofo S, no pasa nada. No te obsesiones con el tema. En la escuela yo aprendí que no se duplica, pero en inglés británico a veces lo duplican, no pasa nada. Unos ejemplos. My boss's office is in the corner. El despacho de mi jefe está en la esquina, posiblemente. My boss's office is in the corner. Carlos's hair is black. Fíjate que sigo pronunciando como una doble S. Carlos's hair is black. El pelo de Carlos es negro. Thomas's car is very old. El coche de Tomás es muy viejo. Thomas's car is very old. My parents' house is in the city center. En este caso, parents es plural, es la casa de mis padres. My parents' house is in the city center. La casa de mis padres está en el centro de la ciudad. Seguimos con los adjetivos posesivos. En inglés tenemos una serie de adjetivos posesivos para indicar posesión sin usar el nombre. Se parecen a los pronombres personales. Los pronombres personales I, you, he, she, it, we, and they, por supuesto. Estos son los adjetivos posesivos. My, your, his, her, its, our, and their. It's my car, es mi coche. My car, mi coche. This is your house, es tu casa. Esta es tu casa. It's your house. She's our friend. Ella es nuestra amiga. She's our friend. Vamos a ver un par de traducciones de estos adjetivos posesivos. My house, mi casa. Your house, tu casa. His house, su casa. Su de él. Eso es muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante, que en inglés diferenciamos entre su de él y su de ella. Su de un hombre y su de una mujer. En español no se hace, pero en inglés es muy importante. Así que his house, su casa, de él. Her house, su casa, de ella, de una chica. Our house, nuestra casa. Their house, su casa, de ellos, en plural. Vamos a hablar un momento de cosas sin género. Cosas sin género usan its. Podemos usar its para cosas sin género, claro, muchas veces animales. The bird is in its nest. No se sabe realmente el género de los pájaros normalmente. The bird is in its nest. El pájaro está en su nido. The horse turned its head. El caballo se giró la cabeza o su cabeza. No sabemos el género del caballo, usamos así. También tenemos que tener en cuenta it is, que es con apóstrofe. El it's posesivo, extrañamente, el it's posesivo no tiene apóstrofe, pero it is sí, porque hemos quitado la i. It's sunny today. It's a beautiful day. Sería it is. Otro ejemplo, it's time to go. It's almost 12 o'clock. It is, otra vez. Vamos a profundizar en el tema de his y her. Esa es una dificultad que se presenta a veces. His, que es su de él, y her, que es su de ella. Muy importante diferenciarlos en inglés, para no confundirnos sobre los géneros de las personas. En español no se diferencian. María está en una fiesta con su novio. Maria is at a party with her boyfriend. En inglés
tenemos que usar her, porque María es chica. Si ponemos his ahí está muy confuso. ¿Con el novio de quién? Pensaríamos. Maria is at a party with her boyfriend. Her se refiere a María, que es una chica. Pedro is in the park with his girlfriend. Pedro está en el parque con su novia. Pedro is in the park with his girlfriend. Pedro es chico, his girlfriend. Este punto es muy importante. Muy, muy importante. Es muy importante que haya concordancia de género, porque si no, la frase resulta confusa o chocante. My uncle is at home with his children. Es otro ejemplo. His, su de él. My uncle, mi tío. Si no, si cambiamos his y her, vamos a tener confusión sobre el género de mi tío, cuando mi tío claramente es masculino. My uncle is at home with his children. My grandmother is working in her garden. Mi abuela está trabajando en su jardín. Her, su, de ella, de mi abuela. My grandmother is working in her garden. My sister is cleaning her apartment. Mi hermana está limpiando su apartamento, su piso. Her, porque mi hermana es claramente una mujer. My boss is in his office. Aclaro aquí que boss es neutra, pero sabemos perfectamente el género de mi jefe. Yo lo sé, por lo menos. Y lo pongo his porque yo lo sé. Y luego está claro a otras personas. Si yo digo my boss is in his office, está claro que my boss es un hombre. Si digo my boss is in her office, estaría igual de claro que mi jefa es mujer. En español se puede diferenciar jefe y jefa, pero en inglés no. Boss es neutro. Cambiamos el his o el her. Vamos a ver unos ejemplos más. Sonia is at her parents' house today. Her, su, de ella. Y parents es el posesivo. Sonia está en la casa de sus padres hoy. My wife is visiting her sister. Mi mujer está visitando a su hermana, su, de ella. Pedro is looking for his keys. Pedro está buscando sus llaves, su, de él. That's Tom, and that's his brother. Él es Tom y él es su hermano, el hermano de Tom, ¿se entiende? That's Tom, and that's his brother. That's Mary, and that's her boyfriend. Ella es Mary y él es el novio de Mary. That's Mary, and that's her boyfriend. That en inglés es neutro, por ejemplo. Por eso lo usamos para Mary y su novio. En español sería distinto. Pero that's Mary and that's her boyfriend. El boyfriend es masculino, pero her se refiere a Mary y es femenino. Una pregunta. Where's her husband today? ¿Dónde está su marido hoy? Su marido de ella. Her husband is visiting his mother in the hospital. Su marido está visitando su madre en el hospital. En este caso, her husband, su de ella, his mother, su de él. Así que su marido está visitando a su madre en el hospital. Nada más, seguiremos adelante pronto. Gracias por escuchar.